Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy la maestra Caritina Ayala Morones y el día de hoy estaré platicándoles y trabajando con ustedes de manera directa sobre la presentación del caso correspondiente a la recomendación 32 del 2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante una situación de un grupo de pensionados. Este tema lo estaremos analizando como parte de la asignatura de Coloquio de Casos en Defensa 2, que forma parte del programa de doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IESPRO, bajo la conducción específica del doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Espero que sea de su agrado y los invito a que continúen conmigo a fin de poder analizar específicamente de qué trata esta recomendación y qué es lo que sucedió hasta cómo fue resuelta como tal. Para poder iniciar de manera particular con el estudio de este caso, con este análisis, primero debemos de iniciar o de partir con qué hechos acontecieron, qué sucedió. Y este es el primer elemento que nosotros estudiaremos. Me permito proporcionarles un contexto de manera general sobre qué fue lo que sucedió y por qué se dio a cabo esta recomendación. Y bien, el 23 de diciembre del año 2015 en las ciudades de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos, así como el puerto de Veracruz, estuvieron presentes diversas movilizaciones que conllevaba prácticamente un grupo de personas de la tercera edad. Estas personas vulnerables que se manifestaron de forma pacífica, de forma específica y respetando los derechos de todos los demás, frente a las instalaciones o las oficinas de diversas dependencias de gobierno estatal, federal y municipal, con la finalidad de hacer valer los derechos que ya tenían ganados. ¿Y cuáles eran estos derechos? Bueno, el Instituto de Pensiones no les había cubierto el pago específico de lo que eran sus pensiones como tal. Inclusive en diversas ocasiones ya les habían librado, les habían girado unos cheques que lamentablemente no tenían fondos. Eran de fondos insuficientes, por lo cual ellos, al acercarse a manifestar esta situación que estaban viviendo, y al alzar la voz para reclamar este derecho y exigir el cumplimiento, fueron reprendidos de manera violenta por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales utilizaron pistolas eléctricas, bastones retráctiles, bastones PR-24, lesionándolos, causándoles afectaciones dentro de lo que era su integridad física, su salud, su vida, coartando el derecho a la libertad de expresión, a la libre asociación, a la libre manifestación. Situación que causó un impacto muy grande al respecto, por lo cual diversas notas periodísticas aparecieron en muchos de los medios electrónicos y medios impresos, manifestando de manera directa que la Secretaría de Seguridad Pública, inclusive agentes con rostros cubiertos, habían desalojado de manera violenta a personas de la tercera edad. Por lo cual, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo su facultad de atracción, integra un expediente y realiza la investigación correspondiente de todos estos casos, de todas estas personas que fueron víctimas por una vía obviamente no jurisdiccional, y como resultado de eso constituyó la creación o el establecimiento del expediente CNDH /6 /2016 /1 Q, lo que permitió de manera inminente lanzar una recomendación específica para que estas autoridades administrativas y autoridades encaminadas a la seguridad pública repararan de manera integral el daño causado a cada una de estas personas que sufrieron vejaciones o vulneraciones en sus derechos. Ahora bien, para poder emitir una recomendación se requirieron de una serie de evidencias, y estas evidencias fueron proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el Gobierno del Estado, por la Secretaría de Finanzas, por la Secretaría de Seguridad Pública, así como por la Fiscalía General del Estado y por ende la Contraloría del Estado. Y yo me permito en este espacio irles compartiendo esta serie de evidencias que integraron este expediente del que les hablaba hace un momentito. Primeramente tenemos
dentro de lo que son las evidencias otorgadas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un total de 14, entre las cuales podemos encontrar diversas notas periodísticas del 22 y 23 de diciembre del año del 2015, recabadas por la Comisión Nacional, en donde los diarios electrónicos manifestaban al calor político, por ejemplo, titulada "Denuncia pensionados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la falta de fondos". Asimismo, también en el portal milenio.com, una noticia titulada "Granaderos desalojan a jubilados en Jalapa". Dentro de estos medios de prueba tenemos 84 notas periodísticas recabadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de un periodo del 10 de diciembre del 2015 al 20 de junio del 2017 en diversos medios de comunicación. Tenemos videos recopilados por esta Comisión Nacional extraídos de la plataforma YouTube, donde son datos fehacientes o elementos importantes para poder determinar cómo fueron estas personas reprimidas de manera violenta. También contamos con 11 actas circunstanciadas de hechos y evidencias fotográficas del 26, 27, 28 y 29 de diciembre del año del 2015, en el que la comisión también recoge los testimonios de los 6 quejosos o víctimas. Tenemos 22 actas circunstanciadas del 9, 10, 11, 12 y 13 de enero del año 2016, en las que la comisión hace constar el testimonio de 15 víctimas. Se cuentan con 21 certificados médicos de integridad física. Se encuentran con 16 opiniones psicológicas establecidas desde el 3, 9, 10 de diversas fechas en el mes de febrero del año 2016. También se provee como medio de prueba un acta circunstanciada de hechos del día 12 de abril del año 2016, en los que la comisión establece y hace constar que recibe un escrito de queja suscrito por 8 víctimas. Un acta circunstanciada del 16 de febrero del año 2018, donde el organismo nacional establece un informe de resultados de la fiscalización superior. Asimismo, un oficio mediante el cual se hace el conocimiento a las autoridades administrativas y militares de Veracruz la presencia de su personal en dicha entidad federativa. Se cuenta con actas circunstanciadas del 20 de abril del año 2018, donde se hace constar la solicitud de colaboración hecha a la Fiscalía para acceder al acta circunstanciada de la carpeta de investigación, la consulta de la instrucción del secretario de Seguridad Pública denominada "Prohibición sobre el uso de bastones paralizadores eléctricos o cualquier instrumento que inmovilice las funciones sensoriales". También tenemos un oficio por el cual se dio vista a la Contraloría General en relación con la entrega incompleta y extemporánea de la información recibida o recabada por parte de la Secretaría de Gobierno. Y por si todos estos elementos fueran insuficientes, podemos pasar a todas las evidencias o medios de prueba establecidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Como les compartí hace un momentito, la Comisión Estatal de Derechos Humanos remite 4 oficios. Estos 4 oficios que contienen prácticamente información muy sustanciosa. ¿Y en qué encontramos? El primero de ellos es un oficio que remite prácticamente un anexo de un escrito de queja, y donde se acompañan prácticamente otros 2 oficios sobre las medidas cautelares y las medidas precautorias interpuestas. Asimismo, contamos con un oficio donde la Comisión Estatal establece 5 quejas de víctimas, un nuevo escrito de queja donde se encuentra el testimonio y la queja de 695 personas que señalan la falta de pago oportuno a lo que por derecho les correspondía su pago de pensiones. Tenemos un último oficio que se correspondería al 4, donde nos establece el 17 de mayo del 2016, va acompañado prácticamente de 4 documentos probatorios. Y estos 4 documentos probatorios nos habla acerca del pago a las aportaciones a seguridad social, de a la representación directa de lo que es el atraso al pago de las personas pensionadas, del pago de cheques y las fechas, y asimismo los comprobantes de las transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas al Instituto de Pensiones. Sin lugar a duda, evidencias relativamente importantes para poder determinar con esta recomendación si hubo esta vulneración de derechos o no.
Aunado a ello, si todas estas evidencias fueran insuficientes, tenemos todas aquellas recabadas por parte del gobierno del estado. Y dentro de este encontramos un oficio de fecha 1 de septiembre del año 2017, en donde se anexaron los informes a cargo del Instituto de Pensiones, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Contraloría General del Estado, en el cual en el Instituto de Pensiones se estableció un oficio donde manifestaba que no existía evidencia que se hubiera iniciado una investigación relacionada con el retraso de los pagos o los pagos extemporáneos o bien la anulación de dichos pagos. También por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se establece que se encontró el expediente de investigación administrativa con motivo del operativo realizado en Jalapa. Por parte de la Contraloría General se rinde un informe en relación al Instituto de Pensiones sobre los hechos. Y asimismo se tienen diversas evidencias recabadas que van complementando parte de lo que es este expediente de queja, que les voy a estar explicando. Y bueno, tenemos las evidencias recabadas de manera directa por lo que es la Secretaría de Finanzas, donde aquí también encontramos 2 oficios y dentro de estos oficios de fecha 7 de junio del año 2016 se anexa un oficio prácticamente similar en el cual se señala la obligación directa e inminente de pagar las pensiones que se encuentra a cargo del Instituto de Pensiones y un oficio donde se tiene pleno conocimiento de los atrasos existentes durante la administración anterior. Y bueno, como parte de una administración de justicia, no podemos dejar de lado lo que se establece en cuanto a las evidencias recabadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí existen 4 oficios con sus diversos. Y en estos 4 oficios me permito compartirles que hay información muy importante. Esta información es sustancial para la determinación y encontramos un oficio con fecha 11 de enero del año 2016. En este oficio se encuentra la información relacionada con el operativo llevado a cabo por elementos de seguridad pública para poder reprimir y para poder retraer a los manifestantes. Dentro del diverso, en este oficio encontramos 47 oficiales donde se menciona por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que se les dieron bastones tipo BO a los hombres y PR24 a las mujeres. Entonces aquí se acredita este medio o instrumento por el cual fueron las personas de la tercera edad sufriendo vejaciones. Asimismo, dentro del diverso tenemos la solicitud para establecer una participación directa en el operativo y tenemos una tarjeta informativa de una orden para abrir la circulación. Recordemos que en este momento las personas se encontraban invadiendo u ocupando la vialidad principal. Entonces aquí ya está una tarjeta informativa donde se da la orden que tienen que reabrir la circulación al tránsito. Hay un oficio también en el que se informa que no se encontraron personas detenidas por esta manifestación o este acto. Y también que se les pide la intervención de los elementos a efecto de acudir para evitar la obstrucción de la vialidad. Un hecho que resulta bastante difícil a lo mejor de poder creer en este sentido, porque si bien es cierto, los manifestantes estaban tomando la vialidad como tal, era una manifestación pacífica y los hubieran podido retirar a través del diálogo. Ahora, pasamos a todas estas evidencias recabadas por parte de la Fiscalía General, que constan de 10 oficios, los cuales me permito mencionar. Copia certificada del acta circunstanciada, turnación de la carpeta de investigación y generación de los hechos, un oficio donde se informó que existían notas periodísticas, un oficio que contiene una copia simple de la carpeta de investigación, el oficio sobre el informe de la Fiscalía relacionado con la integración de dicha carpeta de investigación, un oficio también donde en el momento se encontraba con una investigación a cargo de los servidores públicos o en contra de los servidores públicos, el oficio de datos de prueba contenidos en un acta circunstanciada que hasta el momento de la investigación no eran los idóneos para poder acreditar una vulneración o bien no eran los suficientes para la integración de una carpeta de investigación y también por ende un oficio donde se enuncian todas las documentales exhibidas dentro de la propia carpeta de investigación. Ahora, no podemos dejar de lado todas aquellas evidencias recabadas por parte de la Contraloría General.
¿Y qué encontramos en estas evidencias por parte de la Contraloría General? Dos oficios con sus diversos. El oficio donde se establece la queja interpuesta por las personas pensionadas en contra de los servidores públicos, el oficio de la queja interpuesta por parte de los pensionados en contra de los servidores públicos de la Secretaría, y prácticamente dentro de ello encontramos el procedimiento disciplinario administrativo. Espero que este caso les esté haciendo de bastante interés y les reitero, el primer punto hablamos acerca de los hechos, el segundo punto hablamos acerca de las evidencias y ahorita en este tercer punto les voy a hablar de la situación jurídica del caso. Primeramente es importante mencionar que esta situación jurídica por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por servidores públicos da origen que el 1 de diciembre del año 2016 se acuerde el registro de una segunda carpeta de investigación. Y como parte de esto se establece un acta circunstanciada iniciada de manera oficiosa de fecha 23 de abril del año prácticamente 2018, en donde se informa que hasta la fecha no se tenía dato alguno de personas que se hubieran presentado por algún hecho delictivo relacionado con las notas periodísticas publicadas en estos medios virtuales o en estos diarios tecnológicos. También se cuenta con la investigación administrativa, en donde se estaba realizando una investigación exhaustiva a la conducta relacionada por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en esta manifestación y que los reprimieron de manera violenta, dejando sus derechos y su integridad física y personal. Con ello, dentro de esta situación jurídica del caso, se permite analizar lo que es la queja interpuesta el 30 de septiembre del año 2016 por el grupo de personas pensionadas afectadas ante la falta de pago oportuno de sus pensiones en contra de estos servidores públicos, y que la misma Secretaría de Finanzas el 11 de julio del 2017 acordó literalmente archivar por carecer de elementos suficientes para dar inicio a un procedimiento en contra de los servidores públicos. El expediente de queja 2, donde se interpone el 30 de septiembre del año 2016 por este grupo de personas en contra de los servidores públicos del Instituto de Pensiones por la falta de pago oportuno. Y aunado a ello, el órgano interno del control del Instituto de Pensiones remite a la Contraloría General las constancias con las cuales se considera que se debería revisar la conducta. Entonces, en la situación jurídica del caso tornaba en que si se contaba o no se contaba con la información, cómo se podía manejar y cuáles eran los elementos que lo estaban constituyendo. Pero es fehacientemente importante desde un punto de vista jurídico poder considerar estos elementos. Ahora bien, pasaremos al punto 4. Ahora bien, como parte de este punto 4, nosotros estaremos estudiando las observaciones realizadas en el caso de las violaciones a los derechos humanos. Y me permito compartirles que dentro de los principales derechos humanos violentados fue el derecho a la seguridad social, a la libertad de expresión, al trato digno, a la libertad de reunión, a la integridad personal, al derecho a la justicia y sobre todo a la procuración de dicha justicia de una manera efectiva, cumpliendo los principios establecidos por nuestra norma constitucional. Cabe destacar que como parte de las observaciones se debe de mencionar la importancia de abordar el contexto en el cual se encontraban las personas pensionadas, estas personas que se manifestaron ese 23 de diciembre del año 2015, que era una situación de vulnerabilidad a causa de su tercera edad y que fueron replegadas por parte de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública mediante el uso de violencia. Personas en un estado de vulnerabilidad por su condición física y su condición de edad. Bien, si estamos hablando acerca de un reconocimiento directo de responsabilidades y observaciones, es importante hacer mención cuáles son esas responsabilidades en las que incurrieron cada una de las autoridades que intervinieron de manera directa como parte directa de esta manifestación o de estos derechos reclamados. Y primero tenemos a lo que es el Instituto de Pensiones. El Instituto de Pensiones tuvo un incumplimiento al acuerdo de pago, hubo violación al derecho de la seguridad social por la falta de pago oportuno a las prestaciones. También contribuyó en la expedición de cheques sin fondos y una falta de coordinación institucional para poder realizar el pago efectivo a las personas que por derecho les correspondía. Asimismo, hubo una omisión en la solicitud oportuna para la transferencia de los recursos financieros para solventar el pago de las pensiones. Y como parte de la seguridad pública,
Tenemos el uso desproporcionado de la fuerza, así como el uso de instrumentos que son el PR-24, los bastones BO o los bastones eléctricos, y también incurren en la responsabilidad de no supervisar el uso de dichas armas. Recordemos que las personas con las que fueron utilizadas son personas que se encontraban en un estado de vulnerabilidad por su condición física, por su condición de salud y sobre todo por su situación de edad. Ahora, ¿qué sucede con la Fiscalía General del Estado? Porque no la podemos dejar de lado. Ella también tiene una responsabilidad que debe de asumir y que se debe cumplir. Y primero es el no revisar de manera objetiva la integración de la carpeta de investigación número 2 a causa de las violaciones de sus servidores públicos. El no haber continuado con la integración a través de una indagatoria, el que no se haya dado la continuidad de manera directa a la integración que dio origen a esa acta circunstanciada de hechos, y además faltaron a los principios y a las obligaciones establecidas en la ley para servidores públicos, y sobre todo en lo establecido en el artículo 1 constitucional, donde nos habla acerca de la obligación que tiene el Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos, además de las violaciones de derechos cometidas o acreditadas en la presente recomendación en materia de estudio. Y como hay una afectación y un reconocimiento de violación de derechos, nos debemos de ir a lo que es la reparación del daño. Y en este caso me permito compartirles que la reparación del daño se centró en las medidas de rehabilitación, en las medidas de satisfacción y en las garantías de no repetición. Por lo cual, dentro de las medidas de rehabilitación, se lanza la recomendación de la atención médica y psicológica para las víctimas de la vulneración de estos derechos. Dentro de las medidas de satisfacción, encontramos que se debe de colaborar ampliamente con el organismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto del establecimiento de la queja administrativa que se presenta en contra de los servidores públicos. Asimismo, que se debe de incorporar una copia de esta recomendación y de esta queja en los expedientes de los oficiales o de los agentes de seguridad pública involucrados en el hecho. Y como parte de las garantías de no repetición, a fin de evitar que se vulneren y que se sigan repitiendo y se sigan presentando estos hechos, encontramos contribuir sobre la prevención. Y la prevención es que las secretarías de Gobierno, Finanzas, Seguridad Pública y el Instituto de Pensiones deberán de capacitar en materia de derechos humanos a sus trabajadores. La Secretaría de Finanzas deberá de establecer un sistema de transparencia y adecuada fiscalización de los recursos. El Instituto de Pensiones deberá regularizar el pago y establecer los mecanismos para una denuncia eficiente sobre ello. Y la Secretaría de Gobierno deberá de implementar las acciones para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de los servidores públicos. Para concluir con el análisis material de este caso, debemos de analizar las recomendaciones que fueron emitidas. Y aquí las vamos a dividir en 3 sectores o 3 agentes o sujetos intervinientes. El primero de ellos es el gobernador del estado de Veracruz, el segundo es el director del Instituto de Pensiones y el tercero es el fiscal general del estado. Como parte de las recomendaciones emitidas tanto al gobernador como al director general del Instituto de Pensiones, encontramos las siguientes. En primera instancia, en un término no mayor a 3 meses, deberán de inscribir en el registro de la estatal de víctimas a las partes que fueron vulneradas de estos derechos para que se les reconozcan sus características como tal de víctima y se salvaguarden sus derechos. También que se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de interponer la queja que se impondrá en Contraloría General del Estado de Veracruz para que se investigue y se determinen las responsabilidades administrativas de estos servidores públicos. Que se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de la queja que se interpondrá en la Fiscalía General a efecto de que se investigue y se determine las responsabilidades de carácter penal de los agentes de seguridad pública por esta violencia y menoscabo a los derechos del grupo de pensionados como una colectividad. A la Secretaría de Finanzas, que se transfiera oportunamente al Instituto de Pensiones los recursos económicos suficientes para pagar de manera íntegra los adeudos y que esto no vuelva a suceder a este grupo de pensionados.
Finalmente, también se recomienda el curso de capacitación por especialistas en materias de derechos humanos y que se designe al servidor público que va a fungir como enlace entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el seguimiento que se pretenda dar. Como bien les compartía, tanto al director del Instituto de Pensiones, así como al gobernador del estado de Veracruz, prácticamente se les lanzaron las mismas recomendaciones. Por obviedad, no las vamos a repetir, pero sí es importante hacer la diferencia que se establece en el fiscal general del estado. Que en un término no mayor a 3 meses se repare de manera integral el daño inscribiendo a las víctimas en el registro estatal de víctimas. También que se integre y se determine el acta circunstanciada que da origen a la carpeta de investigación número 2 para la investigación correspondiente sobre las posibles responsabilidades cometidas por los servidores públicos y a las que se van a hacer acreedores. Que en un mes a más tardar se emita también un circular a todas las fiscalías del estado de Veracruz para que colaboren de manera integral, veraz y oportuna ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la posible información y la investigación de los delitos. Cursos de capacitación por especialistas en materia de derechos humanos a todos sus trabajadores o colaboradores y se designa al servidor público que va prácticamente a fungir como enlace. Asimismo, se colabore de manera amplia para la revisión, la inspección, la supervisión en caso de acción o omisión que se lleve a cabo ante la queja que se va a interponer en la Visitaduría General de la Fiscalía General. Bueno, una vez que nosotros ya analizamos cada uno de estos elementos y tenemos la perspectiva general del caso, me permito a manera de conclusión manifestar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos protege y salvaguarda la integridad de las personas, emitiendo las recomendaciones por la vía obviamente no jurisdiccional. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Espero que esto haya sido de su agrado. Les reitero, soy la maestra Caritina Ayala Morones y los invito a que continúen conmigo en los próximos materiales. Es un gusto estar con ustedes.